Bienvenida a Pregunta a una Latina. Soy Terry Beltrán. Este programa nos da la oportunidad de preguntar y aprender de una latina exitosa. Espero animar a latinas para que entren a una de las carreras donde tenemos poco representación. Para más recursos, visita nuestro sitio preguntaAunaLatina.com. Bienvenidos a Pregunta Latina. Gracias por estar con nosotros. Mi invitada hoy es Estela Baca. Ella tiene un grado en Computer Science, y lo vamos a decir en español cuando empezamos con ella. Gracias, Estela, por estar con nosotros y para compartir con nosotros especialmente tu jornada. Hola, muchas gracias, Teresa, por tenerme el día de hoy. Estoy muy contenta de estar aquí. Bueno, Estela, primero empezaremos con dónde naciste, cómo era tu niñez, cómo es cuando empezaste en la escuela de secundaria. Muy bien, yo nací en un lugar que se llama Teciutlán, Puebla, en México. Está tal vez como 6 horas de la Ciudad de México. Crecí con mi abuela. Mi madre tuvo que venirse a los Estados Unidos desde que yo era muy pequeña. Ah, y pues sí, cuando mi madre se vino a Estados Unidos, la persona que a mí me dio mis enseñanzas fue mi abuela. Em, Cuando yo era pequeña, yo nunca pensé que iba a ir a la escuela porque nuestra familia, como éramos una familia muy humilde, no teníamos dinero, entonces la mayoría de mi familia nunca iba a la escuela, lo más que estudiaban era hasta la primaria o una fue a la secundaria, pero nada más hasta ahí. Mi abuela sí mandó a mis tías a estudiar cursos de corte y confección porque era lo que daba dinero en el lugar donde nosotros vivíamos. Entonces mi abuela decía, si no tienes estudios, al menos puedes coser un vestido y sacar dinero para tu comida. Entonces así le hicieron, ¿verdad? Y con mi abuela, cuando crecí con mi abuela, nos movimos a otro lugar cerca de Teciutlán, un lugar que se llama Acateno. Entonces es como teníamos una granja pequeña. Mi abuela tenía puercos y pollos y yo la ayudaba con todo eso. Ella me estaba enseñando a cómo cuidarlos. Entonces en mi cabeza yo pensaba, si no sé coser, porque no me gustaba, nunca me gustó, Uh-huh. tal vez puedo tener mi propia granja y sacar dinero de mis animales, o sea, ya sea vendiendo mis animales o tal vez cocinando o haciendo cualquier cosa de ese tipo, yo pensaba. No pensaba ir a la secundaria ni a la preparatoria. Fui a la secundaria y me gustaba, pero no sabía si era yo muy inteligente porque como había cosas que yo no podía hacer y mi abuela pues no sabe ni leer ni escribir, entonces yo no tenía quien me ayudara en casa, entonces yo hacía la tarea a medias porque a veces no entendía las cosas, y ya cuando estaba casi lista para ir a la preparatoria, mi mamá, recuerdo que le dijo a mi abuela, mi hija va a ir a la preparatoria, que es equivalente a high school aquí en Estados Unidos. Y mi abuela decía, ¿estás segura? O sea, no creo que vaya a dar la talla, no es tan inteligente. Y decía mi mamá, pero es que quiero que vaya a la universidad. No, pues ahí estábamos hablando palabras mayores, o sea, hablábamos universidad, no ya ni en high school. Entonces mi abuela dijo, bueno, que vaya, dijo, si quieres que vaya, que vaya. Entonces empecé a ir a la preparatoria en México y solo estuve ahí un año. Mi mamá decidió que ese mismo año, ni siquiera un año, estuve un semestre. Mi mamá decidió que me iba a mover con ella a California ese mismo año, entonces yo me tuve que ir con ella, pero pues yo no hablaba nada de inglés. Entonces fue el shock cultural, el shock de lenguaje y todo cambió en mi vida, o sea, la idea de voy a ser granjera cambió a ahora tengo que ir a la universidad. Entonces fue un cambio bastante drástico para mí, no en algo malo, pero cuando tú eres una jovencita de 15 años, en tu cabeza no caben todos estos cambios y pues estás lidiando con la identidad de quién eres, si te gustas, si me gusta la escuela, pero en mi caso no era eso, mi caso era, no te gusta la escuela, pero vas a ir a la escuela, no sabes el inglés, pero lo tienes que aprender y no tienes tiempo de sentarte a llorar porque ya este no es tu país, te tienes que acostumbrar. Ah, fue bastante fuerte, pero fue una experiencia muy buena para poder estar en un lugar incómoda y estar cómoda, bien incómoda.
es lo más importante en la vida, es la actitud que le des. Estás incómoda, no importa, sonríe, que mañana será otro día. Entonces, a través de ese proceso fue donde aprendí esa parte. Ya fue durante high school que me di cuenta que sí, mi mamá no estaba bromeando, iba a ir a la universidad. Qué bien, qué bien. Y entonces lo lograste para ir a la universidad. ¿Cómo fue eso para prepararte para ir ahí? Porque también hay costos y todo eso. ¿Cómo lo superaste? Muy bien. Cuando llegué a este país, una de las cosas que mi mamá explicó es que en Estados Unidos el gobierno tiene ciertos fondos para mandar a personas a la universidad que no tienen dinero, que era nuestro caso. Entonces mi mamá me decía, en Estados Unidos, si tú sacas puras A's y B's, y que en nuestro entendimiento en México son 10 y 9, el gobierno de Estados Unidos te da dinero para que vayas a la universidad. Y entonces me dijo, no tienes que pagar nada. Yo oigo que no tienes que pagar nada, entonces, pero tienes que sacar buenos grados. Y le dije, ok, dijo, porque yo no voy a pagar nada, yo no tengo dinero para eso. Entonces saca buenos grados y aparte de eso, búscate un mentor. Y yo dije, ¿qué es un mentor? ¿Dónde lo compro? ¿Con qué se come? O sea, entre nuestro país, ¿dónde lo compro? ¿Con qué se come? Me explica ella que un mentor era una persona que tenía conocimientos de cómo llegar a la universidad. Ella creo que Mm. ella creo que estaba tratando de decir que era una persona que ya había caminado en ese camino para llegar a la universidad. Entonces yo fui y pregunté en la escuela que quién daba información acerca de cómo era la universidad y era el consejero, era una consejera. Yo fui a la high school en Huntington Park High School y nuestra consejera era Miss Loya. Miss Loya era una persona muy buena. Ella hablaba inglés y español, gracias a Dios. Entonces, Miss Loya, yo empecé a hablar con ella. Cuando yo empecé a hablar con Miss Loya, yo estaba en el grado 11. Cuando llegué a Estados Unidos, llegué en el grado 9. Hice unos exámenes y pasé todos mis exámenes de biología, matemáticas y algunos otros y me brincaron hasta el grado 11. Entonces, tuve menos tiempo para planear para la universidad y por eso fue que tuve que ir con toda fuerza en el grado 11 para comenzar a ponerme lista para la universidad. En el grado 11 fue cuando comenzó a hablar con Miss Loya. Miss Loya me empieza a decir, sí, yo te puedo ayudar, te puedo orientar, podemos hacer diferentes sesiones Ujú. para que aprendas cómo se llena la FAFSA. Así le dicen FAFSA, y es que esa aplicación donde tú pones exactamente cuánto tienes de GPA o el GPA que le dicen aquí, que es Ujú. el total de tus calificaciones para poder tener ese dinero. Y entonces cada mes hacíamos una workshop, hacíamos una clase el viernes. Era una clase donde ella traía todas unas aplicaciones así de grandes, un montón, que en ese entonces eran en papel, y nos Mm. ayudaba a llenarlas. Y decía, si te equivocas, nunca mandes una FAFSA con corrector, o vuelve a empezar. Y nos decía que llenar Ah, papeles que teníamos que tener listos, taxes, si eran los taxes de mamá o de papá. En el caso de las familias que tenían familias separadas, tenían que traer ambos taxes. Ella les ujú. explicaba cómo ponerlos juntos. Después empezó a dar clases de cómo hacer tu essay, porque tienes que hacer una redacción explicando por qué eres un buen candidato para una universidad. Y ella también nos explicaba, practica hacer ese essay, yo te lo leo o yo te digo, te falta esto o por lo menos. Ella nos ayudó mucho con eso. Ella fue mi primera mentor. Miss Loya fue la primera persona que yo consideré en Estados Unidos como, yo lo digo de esta manera, como mi brújula, la que me ayudó a pasar de un lado a otro, porque sin ella yo creo que no hubiera entendido cómo iba a ser el proceso, Mm. porque en ese entonces, ahora creo que el proceso es un poco más fácil, pero en ese entonces era un proceso bastante tedioso. Y pues sí, se tenía que hacer muchas preparaciones, preparación del SAT, preparación del EACT y luego tomar esos cursos. Una de las cosas que ella nos enseñó era para cuando ya éramos seniors, que estábamos ya en el grado 12, ella decía, manda tu FAFSA con todo puesto, no más tarde de diciembre, porque aunque no sepas a qué universidad vas a ir,
ponle ahí más o menos dónde tú quieres ir. Y si no has tomado tu SAT o tu ACT, los exámenes, ponle ahí que lo vas a tomar y los días en que lo vas a tomar, para que Ujú. así el gobierno ya tenga una cuenta para ti lista. Esta niña o este niño sí va a ir a la universidad. Porque si te esperas hasta después, ya los fondos se han dado y entonces es más difícil poder agarrar esos fondos. También nos enseñó cómo aplicar para becas internas y externas. Tuve la oportunidad de tener una beca de una compañía, una asociación de latinos llamada Telacú. Creo que están en todo Estados Unidos, pero Telacú me ayudó mucho. Mm, Ellos también me asignaron mi propio mentor para comenzar a la universidad, y me dieron dinero para mi escuela durante todo el tiempo que yo estuve en la universidad. Cada año tenía que volver a aplicar, pero solo eran una renovación. Así llevaba yo los grados que ellos querían, me volvían a renovar la beca. Y así, con ese tipo de beca fue que pude ir a la universidad. Pero definitivamente mi primer mentor que me ayudó mucho fue en la high school. qué bien. Sí, ahora pasa y no es así como papeles, tienen todito por el internet y Ujú, también se puede hacer en español y en inglés. claro. Y claro que también está bien que ella te dio esos cursos o que dio esa oportunidad a los estudiantes, porque no hay muchos que hacen eso en los high schools. Y si dan, creo que son solamente para los parientes y bueno, ellos salen ahí confundidos, más confundidos. Ujú. Pero yo sé que si llamas a FASA, ellos te pueden ayudar por teléfono también. So hay ese para ayudar en cualquier idioma, en inglés y en español. Pero está muy súper bien que lo hiciste eso. Y la beca también es Ujú. una cosa que es muy importante. Así que todo eso te ayudó con los fondos para seguir adelante. ¿Cómo era tu jornada ahora ya que no estabas estudiando en la universidad? Am, ¿Cómo era mi economía? Sí, como ya pagaste todo eso, estaba pagando y qué Sí. estabas estudiando, ya qué decidiste enfocarte. So, cuando ya llegué a la universidad, cuando ya por fin recibí mi papel de que iba a ir a la universidad, yo escogí el Computer Science o Ciencias de la Computación. Ciencias. Mi mamá me preguntaba, ¿por qué Ciencias de la Comunicación? Antes de escoger esa carrera, yo me fijaba en cosas como no sé hablar inglés, me cuesta trabajo el idioma, pero soy muy buena en matemáticas. Era lo que yo pensaba. Y para Computer Science hay que ser buena para matemáticas porque la mayoría de clases son matemáticas o físicas. Entonces yo decía, sí puedo hacer eso. Otra cosa que hice fue en la librería de nuestra escuela. En ese entonces, estamos hablando de los 2000, 2002, cuando la internet empezaba a salir. Fui y hice un buscamiento de cómo iban a ser las carreras en 20 años. Yo Ujú. pensaba, tengo que agarrar una carrera que en 20 años me vaya a dar el dinero que necesito para vivir. Entonces, una de las carreras que seguía saliendo una y otra vez, la primera siempre era una, ¿cómo me decía? Un doctorado, pero no explicaba qué tipo de doctorado. Ahora que soy mayor entiendo que hay diferentes tipos de doctorado. Y Ujú. la segunda en ese entonces era una persona legal, ya fuese un paralegal o un licenciado. Y la Ujú. tercera que salía era tecnología. Pero yo decía, ¿qué es tecnología o a qué se refieren? Entonces, por fin empecé a buscar y resultaba que tecnología era lo que tenía que ver todo con computadoras, Ujú. fuera las partes externas, las Sí. aplicaciones, la parte de Internet. Entonces yo decía, ajá, pues eso está bueno. Y entonces fue que decidí que las ciencias de la computación iban a hacer eso. Hablé con una compañera en México también y ella me decía, sí, esa es la que yo voy a escoger. Y pues ella era una de las más inteligentes de nuestra clase, entonces dije, entonces no estoy tan lejos, entonces creo que sí es esa. Entonces cuando le dije a mi madre me dijo, bueno, pues yo no entiendo nada, pero si tú sabes que te va a dar dinero, ¿te va a dar dinero? Le dije, sí, sí va a dar dinero. Ok, pues entonces esa. Creo que mi mamá lo que quería no era tan solo una carrera que a mí me iba a gustar, pero una carrera que me diera seguridad financiera, que es bastante importante, especialmente viniendo de una familia donde la estabilidad financiera pues era lo más difícil y lo que nos separó. Ujú. Entonces ella lo que no quería era que yo sufriera los mismos problemas por cuestiones de financiamiento. Ujú. Entonces dije, sí, no, computación. Cuando llego a la universidad me doy cuenta que soy una de las únicas mujeres en las ciencias de computación. Todas las clases son predominadas por hombres y en mi clase teníamos tan solo un total de 4 mujeres.
en mi clase. Y de todas esas 4 mujeres yo era la única latina. Las demás eran todas de otras culturas. Cuando yo miraba, yo era la única latina en la mayoría de mis clases y yo pensaba, oh, wow, entonces sí estoy en lo correcto, tengo que ir a un lugar donde podamos empezar a abrir puertas. Ujú. Ahora me doy cuenta, después de todos estos años, que no me equivoqué, porque sí estoy en una ramificación donde es muy bueno todo lo que se está haciendo, porque todo tiene que ver con tecnología, pero no tenemos bastante representación de mujeres o represión de latinos o latinas. Es verdad. Estamos muy poquitos, como 2% nomás y no debe ser así, porque somos también la población más grande en Estados Unidos, Claro, y las claro. mujeres latinas ya para el 1025, 1225 vamos a ser la cuarta parte de la población de mujeres en Estados Unidos. Así que latinas están creciendo y no hay ninguna razón para que no estamos ahí. Pero también si no te ven, no pueden ser así. Así que con esta Exactamente, tecnología que ahora tenemos, gracias a Dios, que pueden verte y pueden saber que sí es posible. Y claro. entonces, cuando acabaste, ¿cómo fue para encontrar trabajo? ¿Tuviste internship o lo que llaman internado y trabajar Sí. durante el tiempo que estabas estudiando? Mi trayectoria de mi carrera no fue tan directa como lo fue de la high school a la universidad. La vida le pasa a todos y a mí me pasó. Cuando llevaba yo el 4 año de la universidad, estaba yo era casi mi último semestre, un semestre antes del último semestre. Estaba yo haciendo mi internship en una compañía y era una compañía pequeña donde yo nada más tenía que manejar una database, Ah, un módulo de datos muy ujú. pequeño, pero ese era mi internship. No me estaban ofreciendo un trabajo después, pero lo necesitaba más que nada para mi clase, entonces lo tomé. En este proceso yo conocí a mi esposo y pues nos volvimos papás y Ah, no pude terminar la universidad. Creo que no fue malo para mi familia porque mi familia tenía muchas esperanzas en mí, o sea, yo había venido de otro país, había obtenido cosas que nadie en mi familia había obtenido, una universidad privada, me había ido a estudiar a ujú. España, había recibido demasiadas, ¿cómo se dice? Había ganado bastantes cosas en la universidad y me caso antes de graduarme. Entonces esto fue bastante difícil para mi madre, más que nada. Eh, para mí no, para mí fue el pensar, es un momento, mi embarazo fue un embarazo de alto riesgo, entonces tenía que escoger entre mi hijo o volver a la universidad. El doctor me lo dijo, si es tu último año y vas a tener demasiado estrés, la posibilidad de tu hijo que muera es Mm, definitivamente va a pasar. Dijo, entonces escoge o te hacemos la práctica ahorita para que vuelvas a la escuela o escoges a tu hijo y pasas todos 9 meses en reposo. Y yo escogí a mi hijo. Yo creo que los tiempos de Dios son perfectos. ujú. Nunca lo Claro. dudé. Entonces yo dije, no, si Dios manda a un bebé ahorita es porque es necesario. No puedo negarle la vida a mi bebé ni negarme la vida a mí. Entonces voy a pasarme un tiempo. Cuando mi hijo nació, yo tomé 1 año y medio fuera de la universidad. Cuando mi hijo tenía 2 años, yo regresé a la universidad. Y mi niño iba a la guardería y yo me iba a la universidad 4 horas y así no la pasábamos. Entonces, cuando yo me gradué, mi hijo tenía 3 añitos, no, Ujú. 2 años y medio, y mi hija estaba embarazada de mi hija. Entonces fui la primera mujer en la universidad a graduarse con un estómago grandísimo, la primera mujer de graduarme en el estado en donde yo vivía en Nuevo México en ese entonces, con el degree de Ciencias de la Computación y la primera mujer en mi familia que me graduaba con ese título, con doble título. Tenía Ciencias de la Comunicación con manejo de administración de empresas. Wow. Entonces, para mí eso fue como una redención, fue como decir, sí, tomé un tiempo fuera, pero fue para un propósito mayor. Después de eso no tuve una internship, me volví a quedar otros 3 años en casa cuidando de mis hijos porque yo creo que de las cosas que yo he hecho, que es mi proyecto de vida, son mis hijos. Entonces, si yo puedo demostrarle a mis hijos que con amor y paciencia todo se puede con mis acciones y volver a regresar a mi carrera, el día de Ujú. mañana ellos tal vez tienen un mejor pavimento para tal vez tomar ¿cómo le decimos nosotros?
sus salidas raras, pero volver a regresar a donde iban. Entonces, cuando yo regresé a la tecnología, fue cuando nos movimos aquí a Las Vegas. Comencé a trabajar para una compañía llamada Telos International Mm. y era en un contrato pequeño con Google. Hacíamos troubleshooting, hacíamos mantenimiento para páginas de internet que estaban sacando los anuncios digitales. Estamos Ah, hablando de hace 10 años cuando ya. los anuncios digitales comenzaban a salir. Entonces tuve que aprender algunas cosas que no aprendí en la universidad, como la conversión entre el HTML a HTML5, Ujú, de las JavaScripts a las iframes que les dicen ahora. Y ujú. fue un aprendizaje muy bueno. Hice muchas conexiones, aprendí acerca de digital marketing, Sí. marketing en el sistema digital. Y a los 2 años me pude mover como una manejadora de anuncios digitales ¿cómo le dicen? Para la airline Allegiant, aquí en Estados Unidos. Y yo Ah, hacía yo me dedicaba a manejar esas campañas. Lo hice por casi 3 años y después de eso ya fue que volví a retomar mi ida hacia la tecnología en software. wow. Qué bien. Y qué bien también que compartiste que sí, siempre en la vida hay cosas que pasan y que especialmente una cosa que es muy lindo es tener niños y también una familia. Así que, pero lo bueno es que puedes seguir lográndolo. Right. Y eso es lo beneficio aquí en este país, que hay muchos temas, muchas maneras que puedes seguir haciendo eso. Así que eso me Claro. gusta y qué bien que compartiste, porque eso no hay ninguna razón por qué decir, ok, no, porque tú lo hiciste después, pero también um, hay esos beneficios de poder seguir adelante y ser también mamá, que es lo más lindo. Right, exacto. Sí, ya después de eso, cuando yo sí quería, lo que sí quería hacer con mi degree era regresar a una compañía donde yo pudiese trabajar, no, si no hubiese sido de ingeniera en códigos, al menos en una compañía que hiciera aplicaciones, yo era lo que quería. Entonces tuve la oportunidad de venirme a trabajar a una compañía aquí en Las Vegas. En ese entonces se llamaba Blue Point Solutions y ellos todavía están abiertos, ahora ya se llaman Allogen, pero hacen aplicaciones para bancos, para proceso de cheques. Y la compañía para mí fue una de las experiencias buenas que tuve en mi vida. Me enseñó mucho acerca de mi propia resistencia y de mi propia capacidad de aprender. Tuve muchas personas que me ayudaron. También tuve un mentor ahí. Mi mentor me ayudaba mucho a entender cómo se hace la codificación ahora en C Sharp, en C Sharp, Mm, ujú, y que era diferente cuando yo estaba haciendo computación, porque en ese entonces era en Visual Basics o el C++, pero el C Sharp ahora es un poquito diferente. Entonces él me enseñaba cómo era diferente y tuvo mucha paciencia conmigo. También tuve colaboradores del trabajo que me comenzaron a enseñar acerca de cómo ser le dicen TSAM, ah, mm, Technical Support Account Manager, un manejador técnico. Y me enseñaron mucho acerca de cómo se hacen los manejos de databases, de la data de vasos, mm, cómo se mantiene un servidor, cómo se identifican wow, cosas que en vez de hacerse manuales se pueden hacer automáticas. Trabajé ahí casi por 4 años y en ese tiempo me volví ingeniera de aplicaciones de cloud. Lo mejor que me pudo haber pasado porque ahora todo el mundo se quiere ir a la cloud. ujú. Aprendí demasiado acerca de la infraestructura. Creo que pude haber aprendido mucho más, pero en el tiempo que estuve ahí aprendí exactamente lo que eso significaba, cómo las aplicaciones se conectan en una cosa de cloud, cómo hacer los mantenimientos. Y después de eso me fui a trabajar a una compañía que se llama CrowdStrike. CrowdStrike es una compañía que hace aplicaciones de ciberseguridad y pues eso también me interesaba mucho. También ahí fui TSAM, pero ahí tuve que al final aprender portugués porque la mayoría de mis clientes eran de Brasil. Eh, no lo hablo muy bien, pero puedo entenderlo y me podía comunicar con ellos Sí. perfectamente bien. Entonces fue una experiencia bastante buena para mí también. Y después de ahí fue que me vine a Splunk.
Splunk me reclutó hace un año y hasta ahorita estoy muy feliz aquí. Empecé también como una account manager y ahora me promovieron apenas a sales engineer o ingeniera de ventas. Para algunas personas a veces no saben qué es una ingeniera de ventas. Una ingeniera de ventas es una persona que tiene conocimiento técnico, Ujú. pero que no tiene problemas a hablar con los clientes y que puede empatizar a un nivel bastante alto con un cliente para encontrar cuáles son los problemas que podemos resolver y cuáles problemas podemos eh, empatizar juntos para hacer que nuestra plataforma les ayude. Entonces, sí, ser una sales engineer o ingeniera de ventas me ha ayudado mucho a utilizar ambos. Mi parte de que me gusta hablar y mi parte técnica. Sí, que está bien. Y también aprendes a ser un buen negociante en Sí, estos puestos, ¿no? sí, También, claro. porque tienes que negociar para poder agarrar las ventas. Así Ujú, que bonita está con esa combinación que es muy importante y también tener las ventajas de tener otros idiomas también te debe ayudar también claro, con el puesto porque como son compañías están creciendo, siempre están por todas partes. claro. Gracias por tocar en esa parte acerca de la negociación. A través de estos años en la tecnología, me comencé a dar cuenta que nosotros las latinas y latinos, desafortunadamente cuando se trata de compensación, nuestra compensación es muchísimo más baja en la Ujú. tecnología a comparación a otros aliados que tenemos de otras culturas. Cuando yo empecé a ver esta información en las páginas son públicas, cualquier persona puede ir al internet y ver esa información Sí. de cuáles son los rangos de compensaciones Ujú. por por ámbito corporativo y me di cuenta que los latinos y latinas tenemos el más bajo. Entonces, una de las cosas que yo comencé a pensar y que empecé a investigar es algo que tiene que ver con porque también en esta data uno se da cuenta que no solo los latinos somos los menos pagados, pero le añades que las latinas ganan aún menos que los latinos Ujú. por ser mujeres. Entonces yo me puse a pensar y empecé a investigar, este tipo de problema es por que somos latinos, es racismo, es sexismo o cuál es el problema. Me comencé a dar cuenta que ni es sexismo ni es racismo. Desafortunadamente, nuestra comunidad latina no sabe cómo, no crecemos sabiendo cómo negociar. La negociación no es parte de algo que se nos enseña. Lo que se nos enseña y me encanta es el ser empático. Podemos empatizar con cualquier persona. Te sientes mal o qué te pasa y podemos escuchar, pero no hemos crecido con el saber cómo hacer negociaciones. O, por ejemplo, cuando haces algo bueno y vas y le dices a la familia, oh, pasé un examen, a veces eso se puede como percibir como, ay, qué presumido. En Estados Unidos no es así. En Estados Unidos, la sociedad en la que vivimos, que se encarga de hacer este tipo Ujú. de decisiones, cuánto te voy a pagar, a ellos les importa mucho. ¿Qué has hecho en tu vida? Dime cuántos exámenes han pasado. Eso es importante. Habla acerca de cuánto vales. Entonces, no saber el valor de uno mismo y no saber las negociaciones es lo que hace que nosotros son parte de lo que está afectando cómo es que nosotros estamos siendo pagados. Ahora, estas conversaciones las he tenido hasta con mis propias hermanas. Luego le pregunto, ¿tú te has dado cuenta que te tienen que pagar más porque eres bilingüe? O porque tienes un degree en ciencia, que no cualquiera tiene un Ujú. degree en ciencia, o te tienen que pagar más porque, sabes, tienes una certificación en A, B y C. Eh, un consejo que yo me gustaría darles es comiencen a practicar su negociación desde ahora. Hay mucha información en el Internet de cómo poner un documento para hacer una negociación. Por ejemplo, si quieres un trabajo, y estamos hablando de niñas de high school, ah, vamos a decir, alguna de ustedes quiere un trabajo no sé, en una oficina para el verano y te quieren dar cierta compensación. Aunque es para el verano, tú puedes investigar cuánto vale. Si estás en high school, pero hablas dos idiomas, sabes organizar papeles, sabes utilizar la computadora en ciertos programas que no todo el mundo lo hace. Ponlo en una hojita e investiga cuánto se paga por eso. Al final, súmale
y ve exactamente y compáralo con cuánto te están pagando. Claro, no te pueden pagar más a lo mejor porque es una de verano, pero tal vez la persona que está dándote el trabajo se va a quedar con tu nombre y pensar, oh, esta niña o niño o persona sabe negociar, vamos a llamarle de nuevo, sabe cuánto vale, sé tu valor. Si no sabes tu valor, no sabes cómo pedir tu dinero. Es importante. Tienes razón y es verdad, y con tiempo, con práctica pueden hacerlo mejor Ujú, y yendo adelante así, porque sí, nunca es, hay que empezar temprano, como dijiste, porque sí, claro, ya cuando están en la escuela secundaria ya y tienen que buscar. A veces es un tema que sí depende. Algunas universidades tienen que trabajan y también claro, estudian y tienen que buscar ese trabajo ellos propios mismos. claro. Y eso sí, temprano hay que empezar a mirar sus resumen y tienen que am, revisarlo todo y también estar listos para esas entrevistas. Y sí, negociar es muy importante. En toda la vida va a ser muy importante negociar. Claro, claro, se tiene que negociar para todo y no que siempre te vas a ganar, pero al menos vas a llegar a cierto punto donde tú estás feliz y el negociante está feliz y todo el mundo gana, en vez de que te digan, oh, esto vas a ganar y con eso te quedas. Ahí Ujú. sí nadie gana más que la persona que te está dando el trabajo porque tal vez te están pagando mucho, mucho menos de lo que tú vales. Sí, la verdad, y nuestro valor, sí. Bueno, y Ujú. entonces, si volverías a la escuela secundaria, teniendo toda esta experiencia y has tenido ah, todo lo que has aprendido y las cosas que hiciste, ¿hay alguna cosa que te darías tú misma una recomendación con sabiendo todo ya que pasaste? Sí, sí, la primera recomendación que me daría es que fuera más gentil conmigo misma. Mucho tiempo cuando yo iba a la escuela me sentía muy tonta por no hablar el inglés o por no mirarme como el resto de mis compañeras que Mm. habían vivido en este país, porque viniendo de tu país, tú te ves diferente, te vistes diferente, caminas diferente, hablas diferente, sientes diferente, te comunicas diferente. Y no tan solo por la barrera del lenguaje, pero también por la manera en que hablas. Entonces yo me iba a la casa a veces llorando y pensaba, qué tonta eres, o nunca vas a llegar a nada, o no vales nada, ¿cómo puedes ser tan tonta? O eran cosas feas que si yo me pudiera borrar de la cabeza todo eso que me he dicho, sería mucho más gentil conmigo misma, porque todos vamos a cometer errores. El que no comete errores es porque no ha tratado nada. Los que no han tratado nada nunca se van a equivocar porque nunca han hecho nada, pero el que ha tenido el valor de hacer algo siempre va a cometer errores y de los errores es donde aprende uno. Entonces sí, sería mucho más gentil conmigo misma y me recordaría a tener más calma. Mm. Muchas de las cosas que pasan en high school cuando uno es jovencita es el no saber tu propia identidad a veces y estarte descubriendo, pero tienes las amigas y viene la presión de los amigos y viene la presión de los papás, qué vas a estudiar, qué vas a hacer con tu vida. Luego viene la presión de la familia. Oh, ya eres mujer y desafortunadamente en nuestras casas latinas a veces si tienes 15 y no tienes novio o tienes 18 y no tienes novio, tal vez hay algún problema y no hay ningún problema. Am, o tal vez estás subiendo de peso mucho. Son cosas que son fuera de nuestro alcance, no son reales, son como la sociedad nos ve, no son de nosotros. Entonces, si usted les aconsejaría que tuviera me aconsejaría a mí misma tener más calma. Todo pasa, pero si tuviese más calma, yo creo que hubiera tenido menos estrés, hubiese respirado mejor. Mm. Creo que la manera en como yo hice las cosas fueron buenas en ese entonces, pero a veces con un problemita donde mi salud mental a veces sufría, el sentirme sola o el sentirme, eh, pues en sí es sentirte que no eres nada. Entonces, ten calma y sé gentil contigo misma. Es lo importante. Mm. Buen consejo, Estela, muy bien. Sí, es importante, y especialmente porque muchas latinas, jóvenes como ti, viniendo de otro país, es difícil, pero tienes razón y buen consejo, súper buen consejo.
Me gustó mucho. Sabes que en nuestros países y nuestra cultura tenemos muchos dichos. ¿Hay alguno que suena muy fuerte para ti, que siempre cuando creciste era algo que quieres compartir, que te gusta mucho, que eso sí que es una cosa que piensas? A veces tenemos diferentes dichos que nos Sí. animan a seguir adelante. Mi abuela tenía un dicho. Mi abuela, como te digo, mi abuela no sabía ni leer ni escribir, pero ella me enseñó mucho de la vida. De mi abuela yo aprendí a tomar las cosas como vienen, porque todo se aprende. Ella me decía, tú nunca vas a perder. Si vas a perder, es una cosa y va a ser la, como decía, el miedo, pero nunca se pierde, se gana, porque si no lo hiciste de tu manera, ganaste la experiencia. Esa era una cosa que siempre ella me decía. No Ya tengas miedo veo. de hacer las cosas. Si tal vez vas a perder algo, pierde el miedo, porque vas a ganar algo más, la experiencia. Ja, está bien. Buen consejo que tu abuela te dio. Eso sí es verdad. Sí, Ujú. por lo menos lo hiciste la prueba y tienes más experiencia con lo que decían siempre han dicho, bueno, en inglés he escuchado yo que failure leads to success porque tienes la experiencia, o Claro, si algo pasa y no sale bien, la experiencia sí te llega hacia ya. adelante. Ya, Muy mi abuela decía bien. eso siempre. Mi abuela siempre decía eso. Si vas a perder algo, pierde el miedo. Y si perdiste, al final vas a ganar algo porque vas a tener más experiencia. Súper lindo, me gustó mucho. Bueno, Estela, muy lindo todo. Yo sé que las has inspirado a las latinas que están escuchándote y están viendo todo lo que tu jornada, porque es muy valioso para ellas, para saber y así estar animadas para ver otra latina, especialmente que están en estos puestos y que sí se puede, como siempre decimos. Y Sí, claro que esta es una plataforma que esperamos que sea parte de un programa para tener mentores así que puedan ayudar a las latinas que están en la escuela secundaria para que no se sientan solas y que sí pueden tener un poco de mentor que les puede decir algo, uns ánimo en dirección que quieren ir. So, claro. Piensen acerca de su mentor como tener una brújula. Cuando uno se pierde en el campo, es bueno tener una brújula para saber hacia dónde vas. Ah, agarren a un mentor como una persona, como una brújula que ya ha caminado el mundo y te puede decir en dónde pisar, en dónde no pisar, si te pierdes, volver a encontrarte. Yo he tenido mentores de todo tipo, he tenido mentores para computer science, he tenido mentores para hablar mejor el inglés, para escribir mejor el inglés, mentores para descubrir mi propia carrera, mentores para código. Creo que un mentor es algo que tienes que tener toda tu vida, alguien que haya caminado en los pasos que tú quieres caminar, porque a veces se puede aprender de las experiencias de alguien más. Todos vamos a tener nuestra propia experiencia, pero si llevas de la mano a alguien que ya pasó por ahí, tal vez tú puedes hacer las cosas mejor para ti. mm, Siempre un mentor. súper bueno. Muchísimas gracias. Bueno, gracias Estela por acompañarnos. Gracias a ti, Teresa, mucho gusto. Bueno, esto concluye nuestra entrevista con Pregunta Latina. Espero que nos acompañen con la siguiente. Gracias. Bye.